En esta ocasión vamos a desarrollar la temática referida a la creación de un sitio web. Bien, para esto lo primero que debemos hacer es especificar cómo nosotros podemos mudar eh, de las ideas que tenemos para un sitio web a la comprensión exacta de las tareas para crear un sitio web. Bien, un sitio web, como en nuestra ocasión, nos permite presentar información en el ámbito del Internet, ¿sí? Si fuese el caso de clientes, informa a los clientes sobre una empresa o una tienda en línea, en nuestro caso, para la educación. Pero ¿cómo se realiza esa tarea? ¿Cómo se crea un sitio? ¿Qué se necesita para crear un sitio? Un sitio que haga que los usuarios, los clientes se sientan cómodos al hacer negocios, si fuese una empresa, o al educarse, como es el caso que aquí nos tiene juntos. Bien, vamos a presentar 6 pasos que nos permiten elaborar una serie de procesos para crear el sitio web. El primero, debemos planear la finalidad y el aspecto del sitio. ¿Qué tipo de sitio queremos tener? La escuela de posgrado tiene un sitio para todos los programas de diplomados o maestrías o si fuese el caso de doctorado. Entonces esa es la finalidad, eso es lo que nos va a permitir definir el aspecto del sitio, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera tarea debe indicarnos eso, qué forma, qué aspecto, en tanto color, logotipos, recursos va a tener nuestro sitio, ¿sí? Debemos acudir a un experto en diseño que nos pueda sugerir ideas sobre color, uso de gráficos, etc. Debemos también pensar en la facilidad que tiene o que va a tener nuestra página para acceder a la información. Es muy importante. Los clientes o los usuarios a veces se suelen inquietar si no encuentran la información adecuada. Los clientes se suelen incomodar si no encuentran la información adecuada, ¿sí? Otro tipo de aspectos como la orientación misma o lo que hace la competencia nos puede dar una idea de la forma en que nosotros deseamos encarar la página. Una vez que hemos hecho esto, debemos tener un esbozo, puede serlo uno con lápiz y papel, de la forma en que nuestra página se va a presentar. El sitio como tal debe diseñarse a partir de una jerarquía. Siempre va a haber una página inicial y a partir de esas páginas iniciales habrá un conjunto de opciones que estén organizadas adecuadamente para que el usuario pueda navegar en la página. ¿Sí? Diseñamos el sitio y diseñamos las páginas que van a contener, de manera que especifiquen todos los datos necesarios para que el usuario o el cliente pueda navegar. El tercer paso es el registro del nombre de dominio. En sesiones iniciales de este módulo hemos indicado que se genera un URL para cada tipo de página. Este URL es el nombre que se le va a asignar a nuestra página. Para hacernos una idea y acercarnos a este concepto,
debemos pensar el nombre del dominio como un identificador único, como el carnet de identidad. Nosotros tenemos un carnet de identidad que asocia ese número con nuestra persona. Exactamente esa es la idea de un dominio, ¿no? Por ejemplo, www.google.com, www.yahoo.com, www, etc. El nombre que ustedes definen. Deben definir un nombre y después del nombre van a definir una extensión, ¿sí? El .com, que es comercial, el .edu, que es educativo, el .bo, que es una página boliviana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, deben hacerse registros de todos estos nombres en cualquier parte del planeta, de manera que yo pueda ingresar a esa página de acuerdo a cómo se haya creado. Ahora, hay normas internacionales que regulan el uso de los dominios para que no haya nombres duplicados y los costos también. Todas las páginas que tengan un .bo tienen un costo determinado por nuestro país. Si es un .co o un .ar, que son de Argentina el último, y el .co colombiano, también en cada país definen el monto a pagar. Generalmente, aquellos que son .com tienen un costo gratuito, con lo cual no es necesario pagar. Bien, debemos registrar un dominio para que éste identifique a nuestra institución o si es personal a nosotros individualmente y esto permita que se pueda acceder rápidamente a la página. Es importante hacer notar que el nombre debe ser lo más claro posible, de manera que, y además agradable, y debe diferenciarse de otras páginas, de manera que nosotros podamos ingresar rápidamente memorizando el nombre. El cuarto paso es buscar un alojamiento para el sitio. El esquema que tenemos aquí sintetiza esta idea. Debemos tener un servidor web, que en inglés se denomina web hosting, donde va a residir la página que nosotros vayamos a crear, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos el ejercicio en Moodle Cloud? El Moodle Cloud es la página que hemos creado nosotros. O sea, yo he puesto, por ejemplo, Chiwe y esa es la página con la que yo he trabajado con el Moodle. Eso a través del Moodle Cloud. Esa página está residiendo en este momento en un servidor web. Cuando hablamos de un servidor web, ustedes deben hacerse la idea de una computadora, como vemos aquí en el gráfico. Esta computadora es, a diferencia de las que nosotros tenemos en casa, grande en espacio. Eso es, los discos duros que tienen estas máquinas son gigantes, pero también grandes en procesador. Me refiero a la velocidad de estos. Son muy grandes. Para darles un ejemplo, Google tiene sus servidores que ya no son uno o dos o tres, que no están encendidas solo las 24 horas, sino los 365 días del año, pero además tienen lo que se denomina hoy en día granjas de servidores, o sea, cientos o hasta miles de equipos que están trabajando constantemente donde se les provee de información, etc. Para nuestro caso, imaginemos una máquina gigante donde van a residir mi página, las páginas que ustedes han creado, las páginas de instituciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos un servidor DNS. Este servidor es el que tiene almacenado nuestro nombre, nuestro dominio, ¿sí?
es un servidor de dominios. Entonces aquí hay como una especie de identificador, de manera que este servidor puede indicar a quién le pertenece ese dominio. ¿De acuerdo? Nosotros podemos crear, además del dominio, unos subdominios. Imaginemos que yo tengo mi página que se denomine www.mipagina.com. Puedo tener un subdominio que se denomine www.mipagina.paginapersonal.com. Ese sería el subdominio. O podría tener otros subdominios que yo desee. Es como una especie de archivo dentro del cual tengo otros archivos. Eso es a lo que se denomina un subdominio. En el punto 5 lo que debemos hacer es crear y comprobar el sitio. Generalmente un experto en informática o una persona conocedora de estos ámbitos va a crear la página según los requisitos de los pasos anteriores. La orientación que teníamos, el nombre que hemos dado a la página, los contenidos y las características que hemos diseñado, etc. ¿Sí? Pero una vez que está creado, y hay varias herramientas para poderlas crear, lo que hay que hacer es comprobar si se navega con facilidad, si tiene las opciones necesarias que deseamos, etc. En el punto 6, el paso 6, es la publicación del sitio y el mantenimiento necesario. Cuando nosotros publicamos una página, es necesario ir incorporando más información que permita que esta página sea dinámica, mejore, sea capaz de incorporar nuevos datos, etc. Eso debe ser constante. Hoy en día es difícil encontrar una página que no se mantenga, que no se actualice, que quede estática y que no se modifique en el tiempo. Eso ya es imposible de pensar. Pronto comentaremos sobre esos temas. Bien, aquí tenemos una imagen donde vemos cómo la web ha modificado sus características en el tiempo, ¿sí? Las primeras páginas que habían eran páginas muy sencillas que básicamente tenían texto e información. Eran muy dedicadas solo a transmitir información, con lo cual no había una dinámica de intercambiar ideas en línea que se adecue a las necesidades del usuario, etc. ¿Sí? Estamos hablando de 1993, que es donde se va a generar la primera web. Ustedes recordarán los videos que hemos visto en las primeras sesiones. Entonces está referido a esto. Ya por el 2001, yendo hacia el 2010, ha habido una evolución que ha permitido que la web, como se denomina 2.0, tenga una relación mayor con la sociedad, tratando de ver que, qué sé yo, tenga correos electrónicos personalizados para mi familia, mi grupo de amigos, y que se empiecen a generar herramientas de carácter social, ¿sí? Como ahora nosotros tenemos un grupo de estudio, eso ya es un grupo social pequeño para este diplomado. Podríamos tener un grupo para una empresa, un grupo para una institución específica, por ejemplo, dedicada a la investigación o para una universidad, etc. ¿Sí? En la última década, del 2010 hasta estos días, se ha generado lo que se ha venido a denominar la web 3 o la web semántica. Lo que intenta es que
se pueda adecuar más al lenguaje natural. Eso es que me permita hacer búsquedas atendiendo a demandas que yo pueda tener de manera verbal o escrita. Eso es, ustedes pueden hacer el ejercicio o buscar una aplicación para su celular, por ejemplo, en la que ustedes le dicten palabras o le dicten comandos que les exija a ese dispositivo realizar una operación. ¿De acuerdo? Esa es la tendencia actual. La tendencia actual está haciendo que la web se acerque más al lenguaje natural, a las instrucciones, a los comandos que nosotros podemos dictarle y que pueda resolverlo adecuadamente. El próximo paso va a ser la web 4. La web 4 se va a caracterizar por tener más bien la capacidad de hacerse inteligente. Eso es tener un interlocutor similar a una persona inteligente que pueda entender las necesidades que tiene cada usuario para relacionarse con el Internet. Eso está por suceder en este tiempo y en un tiempo futuro. En unos 5 años ya vamos a ver esta evolución que va a ser mucho más interesante y dinámica para los usuarios de la web. Hay que aproximarse a eso. En tanto nosotros pretendemos ser tutores en un ámbito virtual como la web, debemos tener conciencia de eso. Como yo he dicho en algún momento, he tratado de enfatizar este módulo con la aplicación de videos. ¿Por qué? Porque creo que estoy yendo a un ámbito de la web 4. La imagen, la palabra hablada, es más sencilla de entenderla y también más conveniente en algunos casos. Entonces, hacer un buen uso de ese recurso ha sido mi intención en este módulo. Prosigamos. Para poder diseñar una página web se utiliza un lenguaje, que es un lenguaje informático. Voy a explicar un poquito de eso y haremos un pequeño ejemplo. El HTML, que es un lenguaje de hipertexto, es el que me va a permitir generar lo que hoy conocemos como páginas en el Internet. Se creó en 1896. Como dice la diapositiva, se basa en el lenguaje de hipertextos, ¿sí? Debe haber un procesador de texto. Enseguida vamos a ver el ejemplo y ustedes lo van a entender mejor. Utiliza etiquetas que terminan en HTML o en HTML. Bien, los orígenes del HTML. Los primeros intentos de tener un lenguaje que permitan comunicarme desde una computadora a otra computadora surgieron en 1986. En el tiempo se han ido incorporando nuevas etiquetas y la posibilidad de que puedan mostrar imágenes o que se puedan generar botones que me permitan hacer una tarea o la otra, etc. Entonces, desde la primera HTML hasta la HTML4, como la que tenemos hoy en día, han habido una serie de modificaciones y también mecanismos para poder normalizar y que cualquier computador en cualquier parte del mundo, con cualquier browser o buscador, puede interpretar adecuadamente este código, ¿sí? Cualquier página web, como decía, utiliza una forma de el HTML, ¿sí? Y para eso existen diferentes programas que me permiten hacer páginas generando estos archivos HTML. Despreocúpense, en un momento vamos a dar un ejemplo.
con el bloc de notas sencillo y les vamos a mostrar cómo se realiza esta tarea. Entonces, veamos. Antes de escribir esta diapositiva, vamos a esto. Cuando yo les hablo de etiquetas, les hablo de una especie de marcador de inicio del documento, marcadores como este del head o del title, que permiten indicar dónde empieza una tarea y dónde termina. Por ejemplo, aquí tenemos el head sin esta barra de división entre signos de mayor y de menor. Y aquí tenemos el head que termina esta etiqueta. Entonces, tenemos una etiqueta de inicio y de culminación. Lo mismo que el title o título, que empieza entre signos de mayor y termina con una barra de división también entre signos de mayor y menor. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo voy a poner el título, por ejemplo aquí, título de mi página de internet, y aquí indico que está terminando esa tarea. Lo mismo que con el head o con el body o con el mismo HTML. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo que permita entender estos conceptos. Vamos a salir un poco de la diapositiva y lo que vamos a hacer enseguida es utilizar un editor de texto. En este caso yo tengo un bloc de notas, ¿sí? La primera tarea es poner la etiqueta HTML. Una vez que he iniciado la etiqueta HTML, debo cerrarla, ¿sí? Entonces pongo HTML. Al interior, en estos espacios, voy a seguir incorporando otras etiquetas que me permitan indicar a la página el título o las imágenes o los contenidos que yo quiero desarrollar. Prosigamos. La otra etiqueta que es obligatoria es head. Head significa cabeza. Como hemos incorporado el inicio de esa etiqueta, en otro momento aquí la debemos cerrar, ¿sí? Y para eso incorporamos esta barra de división para indicar que aquí inicia la cabeza y aquí termina. Dentro de la cabecera, de manera obligatoria, también se pone entre signos de mayor y menor el título. El título es lo que nosotros vamos a ver como parte de la identificación de la página. Entonces, como title, yo voy a poner ahí, perdón, a ver, el título de esta mi página se va a llamar ejemplo, ¿sí? Listo. Entonces ahí termina el head. El head puede tener otras cosas más. Aquí lo voy a tabular para que se note de mejor manera. Bien. Entonces lo que tengo es un HTML. En la parte del head tengo un title, le he puesto un nombre. Y luego tengo, después del head, otra etiqueta con el nombre body. Body significa cuerpo. Si he iniciado esa etiqueta, la cierro también. Yo suelo siempre abrir y cerrar la etiqueta para no olvidar que se ha hecho esa tarea. Dentro del cuerpo voy a poner dos etiquetas que están dedicadas a un texto. Voy a poner hola, hola amigos del diplomado, y cierro también la etiqueta, ¿sí? /p. Bien,
Esa es mi primera página. Como verán es muy sencillo. Lo que hago es guardar y al guardar le voy a poner un nombre que me permita, perdón, vamos a poner guardar coma y lo voy a guardar en el escritorio con un nombre adecuado, por ejemplo, ejemplo, y le pongo la extensión HTML y lo guardo. ¿Qué es lo que he conseguido? Aquí, como verán, automáticamente me ha generado este archivo que lo reconoce como un archivo del Google Chrome. Si le hago clic, lo que ustedes van a ver es precisamente lo que he creado. Aquí tengo un error. Hola homólogos del diplomado. Ahora mismo lo corregimos. Regreso al archivo, corrijo, perdón. Hola amigos del diplomado y lo vuelvo a guardar. Bien, como lo he guardado, actualizo y ahí tenemos hola amigos del diplomado. Entonces, veamos. Aquí está mi archivo, ejemplo, ahí también me he equivocado. Lo podemos corregir. Lo voy a guardar, ya no como ejemplo, sino como ejemplo corregido. Corregido. Sí, y lo guardo. ¿Qué consigo con eso? Crear otro archivo con el nombre ejemplo corregido. Otro error, no he puesto la extensión HTML. Regreso aquí, digo guardar como ejemplo corregido .html. En el escritorio se ha generado este archivo, ejemplo corregido. Si le hago clic, tengo ahora el archivo ejemplo corregido HTML y tengo el texto que he generado con este simple, con este archivo de HTML con las etiquetas más simples, más elementales. Puedo incorporar imágenes, puedo incorporar botones, puedo cambiar el color de fondo de la página, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que quiero que quede claro es esta facilidad con la que se puede generar una página tan sencilla como esta. Y también hay un error, lo corregimos. Diploma, pongo la D, lo guardo y me voy aquí, lo actualizo y como verán, automáticamente se corrige. Entonces, para generar una página en el sentido más sencillo y más básico, es suficiente tener conocimiento básico de este tipo de comandos. Ahora, quiero mostrarles algo más. Por ejemplo, aquí yo tengo el Moodle del módulo 2, que están los documentos que se han subido, etc. Todo esto se ha conseguido igual, con un archivo de HTML y lo podemos verificar. Si hacemos clic aquí, en más herramientas, tenemos la opción herramientas para desarrolladores. Si hago clic en la parte derecha, me muestra esto, Hit, abro, cierro, el body ID, el div class, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Código HTML. Lo que ustedes acaban de ver, exactamente. Entonces, el HTML es el lenguaje que me permite crear lo que ustedes están viendo aquí. Cualquier otra página de cualquier página web como esta de Wikipedia o una como de este tipo o de esta les voy a mostrar. Es igual, código simple y sencillamente de HTML, donde se le incorporan muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí le hago inicio y van a ver, es un medidor, un test de la velocidad que tengo del internet. Lamentablemente he estado con problemas, así que he estado testeando y lo que me hace este grafiquito, esta imagen,
estas formas, estos iconos, lo consigo así, incorporando imágenes. En este caso se ha incorporado una imagen diseñada en Macromedia, etcétera, que me permite generar todo esto. Es una página que es un poco más compleja, pero en esencia tiene todas las características previas. Regresemos. Entonces es una estructura general. Hay las etiquetas para generar títulos. En realidad son para que el texto sea más grande, el H1, el H2, etc. Son etiquetas para títulos. Por ejemplo, aquí yo tengo un título, ¿sí? Para que sea de este tamaño, podría utilizar un H1, pero luego tengo estos otros textos que podrían ser un H2 y un H3 para poner ejemplo. Esa es la idea de estas etiquetas. Etiquetas de párrafo, para ir de un párrafo a otro, como aquí el P y el /P. Esto me permite como una especie de enter. Termina la línea y para ir al siguiente párrafo pongo /P. Para iniciar pongo P. Y lo puedo alinear a la izquierda, al centro, a la derecha. Más o menos lo que hacemos nosotros en el Word. ¿Sí? Aquí hay más etiquetas de HTML. Por ejemplo, si yo quiero poner un texto en negrita, utilizo la etiqueta B entre signos de mayor y menor y la cierro con la etiqueta B con la barra de división entre signos de mayor y menor. Y así tenemos una serie de etiquetas. Para el color lo mismo, si quiero utilizar un texto de color blanco, negro, rojo, verde, entonces pongo una etiqueta que se inicia con font. El color lo defino como green, si quiero verde, y termino poniendo /font, con lo cual mi texto, como en este caso, va a aparecer verde. ¿De acuerdo? Puedo insertar imágenes, ¿no? Esta es la etiqueta que me permite insertar imágenes. Puedo alinearlas a la izquierda, a la derecha, etc. Puedo hacer links de un texto con una URL que vaya o que dirija ese link hacia otra página, etc. Bien, hasta ahí lo que tenemos son la forma en que en términos básicos y generales se puede diseñar una página, el lenguaje base que me permite generar estas páginas, el HTML, y ahora vamos a hablar de los gestores de contenidos, o en inglés CMS. Estos gestores hoy en día han facilitado la tarea de desarrollar páginas de manera sencilla, amigable y sin grandes conocimientos de el HTML. Puedo conocer lo más elemental, como lo que les he explicado, de HTML, y puedo tener una idea clara de el desarrollo de una página de manera muy sencilla. Veamos qué gestores nos permiten eso. Uno de los más competitivos, voy a mostrar otros además, es el Joomla, que es un potente gestor de contenidos web que, como he dicho, te permite crear sitios web elegantes, dinámicos, interactivos. ¿Vale? ¿En qué consiste? Yo ya tengo en el Joomla varias plantillas de páginas de diferente tipo, de educación, páginas de hoteles, páginas para farmacias, páginas para tiendas virtuales, etc. Entonces, yo escojo la plantilla que a mí más me guste y a partir de eso lo único que hago es llenar información. Esa es la idea de un CMS o en inglés Content Management System, ¿sí? Un analizador de contenidos. Veamos un poco.
Es libre, es gratuito el Joomla, ¿sí? Si tú quieres incorporar aplicaciones o plugins, pueden cobrarte o en algún caso puede ser libre, ¿de acuerdo? Requiere una base de datos de MySQL para almacenar sus contenidos y utiliza como servidor el HTTP Apache, que es un programa, no se asusten por esos nombres, porque eso automáticamente ya lo hace el Joomla. Solo aquí aclaramos sus especificidades. En el tiempo ha ido modificando, adecuándose, hay una serie de recursos, desde manuales hasta plugins que mejoran la visión del Joomla y de nuestra página, así que por eso es muy popular, es muy utilizado. Esta es una imagen de cómo se administra la página, ¿no? Ustedes pueden crear los usuarios que pueden ingresar a la administración, los menús automáticamente se pueden generar, los contenidos, los componentes y las extensiones. Esto que ustedes están viendo es el ámbito de la administración de una página en Joomla, que como digo es muy amigable, es muy sencilla, yo lo utilizo mucho. Tenemos otros gestores, administradores de contenidos, uno que también es popular es el PHP Nuke. Es sobre todo dirigido al ámbito de las noticias, o sea, para periódicos, para canales, radios. Este es el que más se utiliza. Hay también una variedad, pero este es de los más populares, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus herramientas son muy buenas para servicios de mensajes a usuarios, personalizar elementos de la página principal, etc. Eso lo ha hecho tan popular, ¿sí? Módulos de publicidad, modos de descarga, artículos, descargas, contenidos, enlaces, listas de miembros, son recursos que son muy fáciles de administrar en el PH Nuke. Ahí tenemos nosotros el menú de administración, similar al Joomla. Hay una administración muy amigable para las pancartas, los blogs, referencias, los usuarios de la página, etc. Pero como digo, está vinculado al ámbito de páginas vinculadas con la información como periódicos, radios, etc. Luego tenemos el Google Docs, ¿sí? Que lo que intenta es facilitar información de documentos que pueden estar en PDF, en Word u otras como de OpenOffice, etc. Es básicamente como una especie de almacenador de información en formatos diferentes de documentos diferentes, ¿sí? También permite trabajos colaborativos. Eso es si estuviésemos haciendo una investigación en diferentes partes del mundo, podemos nosotros grupalmente incorporar información, modificarla, adecuarla, etc. ¿Sí? Esa es la orientación del Google Docs. Su espacio de administración es sencillo, ¿no? Les da posibilidades de la propiedad. Ustedes pueden crearse un Google Docs gratuitamente, marcadores de estrella, pueden ofrecer a otros compañeros acceso a su información, pueden organizar sus carpetas de documentos según varios criterios, etc. El Drupal es un sistema de administración de contenidos y motor de blogging, sobre todo vinculados a gente que quiere desarrollar blogs, ¿sí? Cuando queremos tener muchas páginas con muchos contenidos,
el Drupal puede ser una opción adecuada. De nuevo tenemos aquí el formato de manejo del Drupal, de contenidos, de sitios, administración de los usuarios, los reportes, etc. Bueno, aquí tenemos el Moodle, que ya lo habíamos estudiado en sesiones pasadas, orientado a la educación, es software libre, como hemos visto, por eso esas facilidades de poder crear tu página de manera tan sencilla para el ámbito de la educación, ¿sí? Te permite una interoperabilidad, ¿sí? Para intercambio de información. Es muy escalable porque podemos añadir varios módulos para que sea más amigable. Se puede personalizar para cada tipo de institución, etc. Otro que es muy popular es el WordPress, que es un sistema de gestión de contenidos orientado a lo que son los blogs o bitácoras en línea, ¿sí? Se pueden crear blogs propios de manera sencilla y personalizada, y de ahí que se ha hecho tan popular, ¿sí? También permite un hospedaje propio de un blog, almacenamiento hasta de 3 gigabytes, puede ser privado o público, dirigido a cierto grupo de personas o al público en general. Con WordPress se puede disponer de un corrector ortográfico para escribir en el blog. También permite que se puedan utilizar varios idiomas y eso hace muy factible el uso de blog a través de esta herramienta. ¿Sí? Ahí hay un poco de bibliografía. Voy a subir yo esta diapositiva a nuestra página del módulo. Unas recomendaciones finales. Aquí yo les he mostrado una serie de sistemas que permiten la creación de una página de contenidos de manera sencilla por una razón. Esta razón está vinculada con que cuando uno quiere dar recursos para la educación virtual, indefectiblemente se va a encontrar con la necesidad de crear páginas que sean muy dinámicas, muy agradables para el uso de los estudiantes, y eso implica necesariamente conocimientos adicionales al simple hecho de tener una capacidad en cierta temática, en cierto tópico, ¿sí? Ustedes ahora han hecho programas para determinado tema para un curso virtual. Eso es un requisito para la educación virtual, pero otro es el de conocer herramientas que les permitan difundir estos cursos, y los gestores de contenidos o las formas en que se desarrollan las páginas web son conocimientos que ustedes deben tener. Si bien no van a desarrollar páginas web como tal, si ustedes contratan a una persona que les realice esas tareas, deben tener claro qué recursos existen y qué cosas pueden exigir para que la página tenga las características que ustedes desean. Bueno, muchísimas gracias por su atención.